Ahora sí, entrados entonces en materia, recordemos entonces, vamos a trabajar con tablas de frecuencias para datos agrupados. Recordemos siempre cuando hablamos de datos agrupados, entonces aquí es que vamos a tratar de resumir la información que recolectamos en una encuesta, de resumirla de tal manera que nos permita entonces una mejor interpretación, una interpretación más cómoda, más fácil. Eso es lo que hacen los que son las tablas de frecuencias para datos agrupados. Les voy a compartir entonces la pizarra en la que vamos a empezar a trabajar. Les tengo para hoy propuesto dos ejercicios. Uno que no terminamos la tutoría anterior y entonces uno que tiene que ver respecto al trabajo que nos va a quedar pendiente para desarrollar esta semana. Entonces tenemos aquí de que en este ejercicio nos piden que desarrollemos una tabla de frecuencias para datos agrupados, lo estoy ampliando acá, que tiene entonces esta cantidad de términos. Tenemos entonces de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento columnas y filas. 7 por 6 daría 42. Tenemos 42 datos para construir nuestra tabla de frecuencia. Pasos entonces para construir nuestra tabla de frecuencia. Lo primero que debemos de hacer entonces es organizar nuestros datos de menor a mayor o de mayor a menor. Eso nos va a facilitar entonces como la lectura. Entonces aquí en la parte de abajo tendríamos entonces estos son los datos que están organizados. Entonces, dentro de esa tabla de datos tenemos entonces que el 1 está una sola vez, aquí nos muestra entonces en rojo. El 3 está 3 veces, entonces por eso lo escribimos así 3 veces. Entonces está una vez, 2 veces aquí, 3 veces acá. Y así con cada uno de los números. ¿Cierto? Miren que están entonces de forma ascendente, de menor a mayor. Entonces nos damos cuenta también enseguida que el dato menor, el dato mínimo es el 1 y el dato máximo, el dato mayor, es el 73. Listo. La tabla que vamos a construir es una tabla que tiene esta estructura. Tiene lo que son las clases, intervalos. El intervalo entonces tiene un límite inferior, que lo vamos a llamar LI, y se denota siempre con un corchete, y un límite superior que lo vamos a llamar como LS y se denota entonces con paréntesis. Corchete para indicar entonces que el número se cuenta aquí. Si hay por ejemplo, si el 1 cada acá, entonces se cuenta este otro lado. Si aquí hay, por ejemplo, un 7 y hace parte del límite superior, entonces ese 7 no se contaría aquí en este intervalo, sino que se cuenta en el siguiente. Enseguida que vayamos desarrollando el ejercicio, lo vamos a ir bien. Pero eso hace que sea entonces el paréntesis. El paréntesis hace que el intervalo sea cerrado, pues, perdón, que sea abierto. Entonces el número con el que limita aquí el intervalo se cuenta en el intervalo siguiente. La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio entre los dos intervalos, entre el límite superior y el límite inferior del intervalo. O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí para la marca de clase? Sumar los dos valores que tenemos aquí en el intervalo y dividirlo entre 2. De resto, aquí tenemos entonces que son las frecuencias. De las dos primeras, frecuencias absolutas, esta frecuencia absoluta acumulada, pues las H, entonces frecuencia relativa, minúscula, y la H mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Recuerden entonces que las frecuencias se expresan entonces en porcentajes. Entonces aquí podemos colocar nosotros el símbolo de porcentaje, ¿sí? Para una mayor comodidad de la interpretación y no dejarlo entonces en decimales, en fracciones. Listo. Entonces, esta es la tabla que vamos a llenar, pero para poder llenarla necesitamos entonces determinar cuántas clases, o sea, cuántos intervalos hay que construir y cuál es la amplitud del intervalo para poder determinarlo entonces acá. Para ello, entonces, vamos a hacer estos 4 procedimientos que están acá. El primero es determinar entonces el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo, ¿sí? Rango, entonces, es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Aquí, entonces, voy a hacer una corrección aquí en el tipo de ortografía. Dato máximo y dato mínimo. Cuando hablamos de diferencia, entonces, de aquí de la tabla nos damos cuenta que lo que nos piden es que hagamos entonces una resta. El dato máximo, el dato mayor que tenemos en la tabla nosotros es 73. Entonces, nuestro rango va a ser igual a 73 menos el dato mínimo, que es el más pequeño, o sea, 1.
En este caso, entre la diferencia nos va a dar 72. Ok. Listo. Primero, entonces, ese fue el segundo paso. Calcular entonces el rango. Listo. Luego, entonces, continuamos calculando la cantidad de intervalos. Luego vamos a llamar M. ¿Sí? Para calcular la cantidad de intervalos, entonces vamos a utilizar entonces la regla de Sugar. Esta regla nos dice entonces que M, con la cantidad de intervalos, va a ser igual a 1 más 3,3 logaritmo natural de N, donde N minúscula es la cantidad de datos que tenemos. N es la cantidad de datos que tenemos. Por eso lo que hice fue contarlo al principio. Entonces tenemos 42 datos. Aquí hay una nota, la voy a ampliar para que la leamos. Dice que se aproxima, el resultado de aquí se aproxima al número entero siguiente. Siguiente, ahí dice siguiente. Número entero siguiente. ¿Sí? Listo, entonces, lo que aplicaríamos aquí para calcular la cantidad de intervalos sería entonces M va a ser igual entonces a 1 más 3,3 logaritmo de 42. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Entonces, si nos ayudamos con nuestra calculadora, el logaritmo de 42 6,35. se nos va a dar, exacto, en promedio nos va a dar entonces Y para aproximarlo, ¿cómo sería, profe? Como ahí dice la nota. 6,35. Entonces se aproxima al siguiente número entero, o sea, a 7. ¿Sí? O sea, para no dejarlo en decimales, sino entonces se aproxima al número entero siguiente, entonces se aproxima entonces a 7. Eso es como si fuera una virgulina aquí. Voy a borrar esto un momentico. ¿Sí? Eso entonces nos va a indicar entonces que el número se aproxima, que es casi igual, que es como a 7. Listo. Entonces sabemos entonces que nuestra marca de clase son 7, o sea que vamos a construir 7 intervalos. Necesitamos entonces saber cuánto es la amplitud. La amplitud entonces es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Entonces la amplitud se determina, lo vamos a nombrar con la letra C, y es igual al cociente entre el rango y la marca y la cantidad de intervalos. Entonces en este caso sería C va a ser igual a rango que tenemos que es 72 sobre M, que es la cantidad de intervalos que es 7. Y eso nos da 72 dividido 7. Nos da 10,28. 10,28. Muy bien. Aquí también tenemos una notica, entonces vamos a ir a revisarla. La nota nos dice entonces que se aproxima al número siguiente. Entero siguiente, ¿cierto? Al número entero siguiente. Aquí no es casi que hacer redondeo, no, sino que hacer una aproximación al número siguiente. Para que nos quede no en decimales, sino entonces en un número entero. Entonces, el número entero siguiente sería, después del 10, entonces sería el 11. O sea, que vamos entonces que la amplitud para nuestros datos sería de 11. Listo, entonces revisamos aquí. Tenemos entonces que el rango, 72, la cantidad de intervalos, Una tarea, ¿viste? y la amplitud, de matemáticas. 11. Listo. Tengo la de matemáticas. Tengo la de la primera hoy que me tocó. No me dieron clase, pero me dejaron un poco de tarea. Hola, vamos a silenciar. Eso, gracias. ¿Te parece? Listo, entonces, dado eso, entonces ya podemos entonces nosotros armar nuestra tabla. Entonces tenemos acá entonces nuestra tablita. Las clases, hemos dicho entonces que son 7 intervalos, entonces lo voy a colocar aquí. Yo le mando todos los trabajos a Bernante porque sabes que 3, 4, 5, 6, 7. Hola, vamos a silenciar por favor los micrófonos por allá. Activar el micrófono. Listo, gracias. Bueno, ahora sí, los intervalos. Entonces dice límite inferior. Empezamos entonces con un corchete. Voy a ampliar aquí para que me permita escribir un poquitico mejor. Entonces tenemos límite inferior. El número más pequeño que nosotros tenemos en la tabla es el 1, ¿cierto? El 1 más la amplitud. El 1 entonces más la amplitud. ¿La amplitud cuánto es? 11, ¿cierto? Entonces 1 más 11 nos daría 12. ¿Sí? Ese sería entonces el límite superior para el primer intervalo. Continuamos entonces ahora. Ese donde termina ese intervalo es donde empieza el segundo. Entonces, el segundo intervalo empieza en 12
hay que sumarle 11, entonces 12 más 11 nos daría 23. 23. El siguiente, entonces, arranca allí donde quedó, en 23, más 11, entonces daría 34. Listo. Continuamos. 34 más 11 daría 45. 45 más 11 56. daría 56. 56 más 11 nos daría entonces 67. 67 más 11 nos daría 78, ¿cierto? Y ahí termina nuestro intervalo. Si miramos nuestros intervalos, nos damos cuenta entonces que el último intervalo, el intervalo número 7, llega hasta 78. Y nuestro dato más grande es el 73, o sea que sí lo cobija. O sea, sí se va a contar entonces el 73 en ese intervalo aquí, que fue como la dificultad que tuvimos en la tutoría anterior. Listo. Ahora sí, entonces construimos la marca de clase. Recordemos que la marca de clase, entonces, es el promedio entre esos dos datos, ¿cierto? O sea, sumarlo, 1 más 12, y dividirlo entre 2. Es 1 más 12, daría 13. 13 dividido 2, nos da entonces la marca de clase 6,5. 6,5. Y así continuamos entonces con el siguiente intervalo. 12 más 23 daría 36. 36. 18. 12. 12 más 23. 36. No. 35. 35. Ajá. 12. Yo hablando y el micrófono apagado. 35. 35. Y 35 dividido 2 17.5. daría 17.5. Listo. Ahora aquí, 23 más 34. 57. 57. Dividido 2, 28.5. 28.5. Ahora, 34 más 45. 79. 79. Dividido 2, 39.5. 39.5. 45 más 56. 101. 101. Dividido 2, 50.5. 50.5. 56 más 67 dividido 2, 61.5. 61.5. Sí, Alejandro. Y por último tenemos 67 más 78 da 145 dividido 2, 72.5. 72.5. Mire lo que nos va a pasar siempre aquí entonces cuando hacemos la marca de clase. Si miramos la marca de clase tenemos entre el primero 6.5, el siguiente es 17.5. ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos números? Entre 6.5 y 17.5. Si hacemos la resta, 17.5 menos 6.5, ¿cuánto da? 11.1. Menos 11.1. No. O la hice mal. Sí, 6.5 menos 17.5. 11 menos 11. Daría 11. Menos 11. Ajá. Exacto, daría 11. ¿11 qué? 11. 11 es la amplitud. ¿Cierto? Lo que nosotros hemos dicho aquí, la amplitud. Entonces, cada marca de clase siempre la amplitud va a ser de 11. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hubiésemos hecho aquí, el primero 6.5 más 11 nos daba eso, más 11, más 11, más 11, más 11. Una forma también, pues, como de hacerlo. ¿Sí? Listo. Ya tenemos nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase aquí va a representar como si fuese, cuando hacemos una tabla de datos no agrupado, nuestra X. Recuerdan, ¿cierto? Que nuestra tabla para datos agrupados empezaba con una X, X sub I. Eso es lo que uno llamaría aquí la marca de clase. O sea, la marca de clase representaría al intervalo. Entonces uno puede hablar del intervalo en términos de la marca de clase o el intervalo en términos de la clase. La clase número 1, al intervalo número 1. O la clase número 4, el intervalo número 4. ¿Sí? Listo. Ahora sí, frecuencia absoluta. Recordamos el concepto de frecuencia absoluta, ¿cierto? Es las veces que se repite el dato. Pero si miramos nuestros datos allá no hay un 6.5.
Lo que vamos a buscar nosotros son los números que hay en el intervalo, que pertenecen a este intervalo. O sea, el intervalo que está desde el 1 hasta el 12, abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que si hay un 12 no se cuenta aquí, se contaría en el siguiente intervalo. Está el corchete y es cerrado. Les voy a reducir aquí un poquito para que bajemos aquí nuestra imagen. Ahora sí. Entonces, ¿cuántos números hay? Desde el 1 hasta el 12 abierto. O sea, realmente vamos a contar desde el 1 hasta el 11. Entonces, tenemos aquí. Voy a ir marcando 8. en rojo. Tenemos, exacto, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Ya el 15 no cuenta porque es mayor. Aquí tendríamos entonces frecuencia absoluta para ese intervalo, 8. Listo, ahora segundo intervalo. Desde 12 hasta 23 abierto. De 12 hasta el 23 abierto. Entonces, eso incluirá el número 15, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? El 23 no se cuenta, ¿por qué? Porque está abierto. El 23 se va a contar en el siguiente intervalo. Entonces, aquí tendríamos entonces 7 datos. ¿Sí? Tenemos entonces aquí 7 datos. Ahora, siguiente intervalo. Dice intervalo número 3, desde el 23 hasta el 34. Entonces, verificamos los números que están aquí. Serían 8. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque el 34 no se cuenta porque está abierto. Entonces, tenemos nuevamente 7 datos. Ahora, siguiente intervalo, el número 4. Desde 34 hasta 45 abierto. Aquí va abierto. 34 hasta 45 abierto. Tenemos entonces 45. 7. 45 abierto. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Entonces tenemos 7 datos allí. Siguiente intervalo entonces sería desde el... Profe, baje la pantalla, por favor, que no se logra ver. Ahí sí. Gracias. Ok. Siguiente intervalo número 5, entonces dice que desde el 45 hasta el 56 abierto. Entonces tenemos aquí el 45, entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya llegaremos hasta el 55 porque aquí el 58 se pasa del intervalo. Entonces contamos cuántos números, se me olvidó. 1, 2, 3, 4, 6. 6 números. Listo. Intervalo número 6, que es desde el 56 hasta el 67 abierto. 56 al 67 abierto. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 números apenas. Y el resto de números sería entonces para intervalos desde el 66 hasta los 78. Pero recuerden, no llegamos hasta allá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Listo. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Listo. Entonces, ahora sí, teniendo nuestra frecuencia absoluta, entonces podemos ya calcular nuestra frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. ¿Sí? Entonces, para la primera frecuencia absoluta, pues pasaríamos igual, porque no hay más frecuencia absoluta acá. Entonces pasamos igual, 8 más entonces sería 7. 8. Para la siguiente, exacto, ya le dejo la mención por allá. 15. Esta que tenemos más la anterior, entonces se nos va a 15 dar más 15. 7. 22. Ahora 15 más 7, 22. 22 más 7, 29. 29. 29. 29 más 6, 35. 35. 35 más 4, 39. ¿sí? Nos saltamos aquí algo, 39. Y 39 más 4. 48. No, 43, perdón. nos va a dar 43. ¿Cuántos datos tenemos? Son 42 datos. 40. Ajá. Aquí contamos entonces alguno mal. Hay que verificar. ¿Dónde? ¿Sí? Contamos entonces un dato mal. Miremos entonces el primer intervalo. Vamos a verificarlo.
desde el 1 hasta el 12, entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Bien. Segundo intervalo, desde el 12 al 23. Entonces tenemos 1. El intervalo que está 3. malo es el del 45 al 56 porque hay 6 datos. 45 al 56, vimos que eran 6 datos. Vamos a mirar aquí, 45. O sea que empezaría Pero, aquí. ¿por qué es que está anotado 6 datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Sí, ahí hay Sí, 6 pero datos. acá tienen sumados los 6 datos. Sí, ya vi. Y ahí está. Lo que explican los. Listo. Dice entonces que vamos a continuar aquí entonces con el siguiente intervalo. Si tenemos 7 datos desde el 2 al 23. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dígame, Sandoval. 56. Un momento, profe. 1, 2, 3. Aquí. Profe, yo creo que es el 56. Profe, si no. 56 al 67. Mira aquí. Sí, señor. 56 al 67. 56 y empieza entonces aquí con el 58. ¿Cierto? Tenemos 1, 2 y 3 números. Son solamente aquí 3 números. Y aquí Profe, colocamos ¿no 4. será porque, por ejemplo, ahí en el 34 se repite y no sé cuánto? Pues, No, es aquí, miremos aquí. Vea. El intervalo 6 va desde el 56 hasta el 67, ¿cierto? Como no hay 56, entonces empezamos a contar en cuál, en el 58. Está el 61 y está el 65. Entonces serían 3. Son 3 datos apenas. Bueno, entonces ahí Aquí está es el error. 4. Claro. Entonces aquí no es un 4, sino un 3. Pero ahí sí va el 6. Sí, claro, sí, es que le había borrado de pronto. No, yo lo llevo. Eso, entonces vamos a aplicar entonces nuevamente la suma, entonces íbamos hasta aquí. Gracias. Sí. Entonces 22 más 7, 29, 29 más 6, 35 y 35 más 3, ahora sí, 38. ¿Y dónde están? 38 más 4, 42. 22. Ahora sí tenemos nuestros 42 datos. ¿Sí? Por eso es bueno tener los datos así organizados. Esto se puede trabajar con la tabla de datos tal como están acá, como lo dan acá. Pero eso implicaría entonces que es un poquito más de esfuerzo de contar los datos. Listo. Ahora aquí nos piden la frecuencia relativa. Recuerden entonces que la frecuencia relativa es el cociente de cada frecuencia absoluta. O sea, en este caso sería 8 dividido 42. Y como está en porcentaje, se multiplica por 100. Entonces tendríamos allí 8 dividido 42 por 100. 19. Daría 19. ¿Es primero multiplicado y luego dividido o primero dividido y luego multiplicado? Porque Las esa era dos la formas. confusión que yo tenía la otra vez. Da lo mismo. Daría lo mismo, el mismo producto. Acuérdate que la otra vez tuvimos problemas con mi tabla. La última clase. 0,4. Listo. Siguiente, entonces tendríamos 7 dividido 42. 7 dividido 42 y multiplicamos por 100. 7 dividido 42. 7 dividido 42. 16.66. Exacto. 17. Ese no es el que se aproxima, profe. Bueno, podríamos redondearlo o podemos trabajar antes con las 2 cifras decimales. Yo sugiero que lo trabajemos entonces así con las 2 cifras decimales tal como nos da. ¿Sí? Aunque al final de pronto no nos va a dar aquí el 100% que hubiésemos querido, pero entonces la cuestión es que para que si lo redondeamos, de pronto se nos va a sobrepasar un poquitico del 100. Entonces es más fácil que nos quede aquí un número muy cercano, aquí en esta última un número muy cercano a 100. Ahí se repite el dato, ¿no? Claro, entonces como aquí la frecuencia otra vez es 7, entonces se repite la misma frecuencia relativa. No, pues también. 16,66 y en esa siguiente va a ser igual a 16,66. Ahora sí, 6 dividido 42 por 100. 14.28. 14.28. Sí, señor.
Profe, una pregunta que se me apaga el celular. Sí. De hoy en adelante vamos a seguir viendo las clases en el horario habitual. De hecho, lo vas a dividir. Sí, sería, pues yo les doy las dos opciones. Nos podemos desconectar en la mañana No a las entiendo, 8. este número, piense. Hola, hola. Hola, Nos sí. podemos conectar a las 8:45 en la hora de la mañana o a las 8 de la noche, ¿sí? En cualquiera de las dos. Yo siempre voy a estar mandando por el grupo los dos links. Ah, Para bueno, que profe. se puedan conectar. Bueno, ok. Eso, aquí tenemos 14,28, nos daba esto. El siguiente nos va a dar ¿cuánto? 7.14. 14, ¿cierto? Y el siguiente, Aleja, 9.52. 9,52. Listo. Ahora sí, frecuencia relativa, acumulada. Recordemos que es así, como la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, pasa igual a la primera. 99.96. 19,4. La Está siguiente, ¿cuánto da? lloviendo, qué horror. Ay, perdón. La siguiente, ¿cuánto da? 19,04 más 16,66. ¿Cuánto daría? 19,04. 35.7. Ok, 35,7. Este dato más 16,66. Ah, pero me voy a recoger la ropa. Dale, tranquila. Más 16,66. Entonces tendríamos que eso va a dar 52,36, ¿cierto? A este dato también le sumamos 16,66. Entonces nos daría 69,02. Ahora, esa frecuencia relativa acumulada más 14,28. Entonces tendríamos que dar 83,3. Ahora, más 7.14 nos daría entonces 90.44. Más 9.52 se nos va a dar en última 99,96. ¿Sí? Recordemos aquí entonces, las cifras decimales que se pierden es porque no, aquí no redondeamos todas estas cifras que son muy decimales. Todas son decimales largas, ¿cierto? Lo colocamos entonces fue truncado, conseguimos un poco de truncamiento a 2 décimas de cifras decimales. Listo, entonces esto, de esta manera entonces es que se construye la tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces, recomendación, tenemos los datos, entonces los organizaríamos, ¿sí? De menor a mayor. Ya tenemos organizado, entonces calculamos primero el rango, la cantidad de intervalos y la amplitud. Ya teniendo entonces la amplitud, podemos entonces construir nuestros intervalos y la marca de clase. Y así entonces empezamos a construir la tabla de frecuencia para datos agrupados. Esto ya entonces, de aquí lo que seguiría entonces hacer interpretaciones de esta información. O sea, ¿qué representa cada uno de estos datos? Pues, como les decía, podemos hablar entonces respecto a la marca de clase, respecto a la clase, que es la clase 1 o clase 5, por ejemplo, entonces clase 5 es intervalo en 2,5, o la marca de clase 60.5, hace referencia también a ese mismo intervalo, ¿sí? Para no tener que hablar que de 1 a 12, pues, una forma de nombrar el intervalo. El intervalo de 1 a 12, ¿no? Entonces vamos a hablar del intervalo de 1 o del intervalo de la marca de clase 6,5. Listo. Acá tengo propuesto otro ejercicio que quiero que también entonces lo trabajemos de esa misma forma.